4 años y que hemos ido actualizando con la idea de hacerlo más internacional y más amplio, más completo en algo en lo que creemos, es que la colaboración público-privada en el desarrollo de infraestructuras mundiales es un instrumento importante que va extendiéndose y que es imparable en el mundo y que puede servirnos a varios países para resolver problemas sustanciales. Y para ello, pues tenemos en este momento un panel del que yo os voy a presentar a Antonio López Corral, no sé si le estáis viendo en este momento, que es el director del curso y que es al mismo tiempo el catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y también ha sido digamos que más que el promotor, ha sido más que el promotor y redactor de el marco concesional en España en la ley de concesiones que se aprobó en el año 2003 y que culminó un periodo de desarrollo de autopistas y se ha continuado con un amplio periodo de desarrollo de todo tipo de concesiones. Antonio ahora me presentará a mí y también presentará a los 2 colaboradores que van a trabajar con nosotros en el curso y al mismo tiempo pues dará la apertura a la presentación en PowerPoint en la que queremos daros una impresión de cómo es ahora el mercado de la colaboración público-privada en el mundo, porque esta crisis que en Europa en concreto nos atenaza, pues está sin duda influyendo en los modos de procurement de las distintas administraciones. Pero no quiere decir que la colaboración público-privada se haya visto dañada por ello. Al contrario, yo creo que en aquellos países que han iniciado esa colaboración en la última década y en concreto en todo lo que es el mercado latinoamericano, es una pujanza, una fortaleza la que se mantiene, que está haciendo que los mercados financieros se desplacen hacia allá, como ya veréis en alguno de los mapas que os vamos a poner luego, donde se ve cómo distintos países la están aplicando. Bien, con eso le doy la palabra a Antonio para que siga con las presentaciones. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. Se me oye bien, supongo, ¿no? Un momentito, sí, te oímos. Antonio. Un segundito, por favor. Yo te oigo bien, ¿eh? Vale, Antonio, ya puedes hablar, ¿vale? Sí, ya puedes hablar con manos libres. Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia esta tarde y esperemos que la charla que tengamos entre nosotros y con vosotros, con nosotros los profesores, vamos a estar 4 profesores presentes, Fernando Gutiérrez de Vera y yo mismo, que somos los directores del curso por un lado, y Vicente Alcaraz y Juan Molina, que son 2 personas que nos acompañan, profesores de la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, y que imparten docencia en las materias propias de nuestra disciplina. Los 2 son máster en gestión de infraestructuras, equipamientos y servicios del año de la 9ª edición. Quiero recordar además que son número 1 y número 2 del máster, y por tanto personas que ya llevan trabajando bastante tiempo en el mundo de las colaboraciones público-privadas y que tienen mucha experiencia sobre este tema. Como decía Fernando, el mundo de las colaboraciones público-privadas es un mundo que es una alternativa a la provisión de infraestructuras respecto a lo que llamamos contratación ordinaria de las administraciones y las entidades públicas, y mediante las colaboraciones público-privadas lo que hacemos es utilizar la capacidad de emprender, de innovar y de invertir que tienen el sector privado y los agentes interesados en participar en actividades que son habituales en las administraciones públicas para prestar servicios públicos de interés general sobre activos que se encargan de construir y que forman parte del contrato,
que le da derecho a explotar económicamente esos activos durante un tiempo que llamamos plazo concesional en el caso de las concesiones, o plazo de la colaboración público-privada. Fernando Gutiérrez de Vera es casi el inventor de lo que llamamos el modelo por excelencia español de colaboraciones público-privadas. Tenía una base concesional al principio casi exclusivamente, fue director corporativo de Dragado durante mucho tiempo y fue el primero que de la mano de las concesiones de obra pública primero y luego las concesiones de obra pública y servicios públicos de interés general, pues viajar por el mundo con empresas españolas que luego se han hecho de alguna manera líderes mundiales. Vicente Alcaraz y Juan Molina, por su edad, no tienen esta experiencia, pero como le decía antes, haber sido alumnos nuestros en el máster, haber alcanzado un conocimiento relevante, pues lo hemos incorporado a nuestro equipo y nos acompañan desde hace ya 5 ediciones. Esta es la sexta que impartimos. Esperamos que os puedan suponer el que los contenidos puedan aportar conocimiento y empleabilidad en el mundo de la provisión de infraestructuras y financiación y gestión de infraestructuras, equipamientos y servicios, y por tanto que este tiempo que vais a dedicar al curso pues sea un tiempo bien dedicado y al que le veáis sentido. No sé cuántos de vosotros estáis oyéndonos desde Latinoamérica, pero debéis de saber que los 4 profesores que estamos con vosotros tenemos experiencia en varios países. Hemos estado en México, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en varios países. En Puerto Rico, en Argentina. A Puerto Rico, Argentina también, me señala Fernando. En fin, que esta experiencia creo que nos da una visión del mercado latinoamericano, y aunque entre los distintos países haya variaciones, en los que hagáis el curso comprobaréis que estas variaciones no son tantas en la realidad. El marco regulatorio que tenemos en España es muy parecido al que existe en Latinoamérica en sus distintos países. En varios de los países incluso hemos participado nosotros mismos como consultores del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo para ponerlo al día. Hemos trabajado en varios lugares de Latinoamérica en esta tarea y conocemos lo esencial, cómo está constituido y cómo se regulan estas colaboraciones público-privadas en los distintos países americanos, de modo que no creo que sea un inconveniente el que hagamos un curso desde Madrid con alcances conceptuales y de realidad práctica y basándonos en algunos casos respecto a la problemática que puedan tener en los distintos países de Latinoamérica. Bueno, dicho esto como introducción, que no es poco, lo que querríamos es hacer un comentario del porqué del curso y por qué pensamos que las colaboraciones público-privadas pues ofrecen unas posibilidades profesionales interesantes para todos vosotros y para las administraciones que necesitan desarrollar actividades para atender necesidades de la ciudadanía en los distintos países. Y cuando me refiero a esto último, me estoy refiriendo a administraciones de alcance mundial. Da lo mismo que sean administraciones europeas, latinoamericanas, asiáticas, africanas. Básicamente en todos los países se está demostrando que la forma que se ha utilizado de referencia tradicionalmente, como es la zona europea, esta forma de realizar las actividades públicas y llevar a cabo inversiones para prestar servicios sobre los activos subyacentes con cargo en las cuentas públicas, pues que no es sostenible. La experiencia europea está llamando la atención fuertemente de que
allí donde hemos ido excesivamente lejos por esta vía, tenemos problemas de sostenibilidad. Y en América Latina, además, la mayoría de los países latinoamericanos son países emergentes. Aquí la falta de capacidad para invertir no viene tanto de que estemos gastando mucho y no lleguemos a todo, sino seguramente porque el sistema tributario no alcanza a recaudar lo necesario. Sois países jóvenes que no hay una tributación todavía fuerte, y las colaboraciones público-privadas lo que plantean es la posibilidad de hacer inversiones más allá de donde llega el presupuesto, inversiones que por otro lado son necesarias para el desarrollo del país, y por otro lado inversiones de una capacidad de generar ingresos que seguramente es muy notable y podrían ser aprovechadas para acelerar la provisión de infraestructuras, equipamientos y servicios que requieren los países en Latinoamérica. Creo que deberíamos dar paso a la presentación. Sí. Dicho esto, vamos a ver si Juan me oyes, intenta avanzar con ella. Bueno, aquí básicamente dice lo que hemos comentado, cómo es posible que progrese a partir de ahora en España, en Europa y en el resto del mundo. El futuro es interesante. Pasa al siguiente. Pasa, Juan, si puedes. Aquí se ve un poco el alcance de las presentaciones de los proyectos españoles y el cómo han progresado, y ahora comentaremos cómo es previsible que continúen a partir de ahora. En resumen, podríamos decir que desde el año 2003 España, en España, de los distintos sectores de la actividad económica y financiera de las administraciones públicas, se han llevado a cabo unos 500 proyectos por valor de unos 50.000 millones de euros, pero que en los últimos años, por problemas de financiación de estos proyectos, pues han menguado de forma significativa. Ahí veis que la diferencia entre el año 2012 respecto al 2011 ha sido muy notable. La del 2011 respecto al 2010 también ha sido muy importante, pero eran estos últimos años, desde el año 2008 básicamente, que arrastraban una fuerte inercia de la actividad inversora que se había manifestado durante toda la década de los 2000. Pasa al siguiente, Juan. Bueno, ahí se ve el número de proyectos y cómo se ha repartido por comunidades autónomas. Esta presentación, supongo, la tenéis todas a vuestra disposición, las podréis mirar con detenimiento. Ahora vamos a ir un poco más a centrar los temas que a extendernos sobre ellos. ¿Pasa al siguiente? Bueno, aquí se da un panorama que, si quieres, coméntalo tú, Fernando, sobre el mercado de las colaboraciones público-privadas a nivel mundial. Sí, mira, es muy interesante. Veis que Estados Unidos y Canadá, en proporción, no son los que llevan el liderazgo en el desarrollo concesional, y no es por falta de interés. De hecho, entre los países en los que hemos tenido, Antonio y yo, distintas tareas, trabajos o desarrollos concesionales, pues se encuentra Estados Unidos. Y ahí lo que hemos visto es que Estados Unidos ha sido tremendamente lento en la aplicación del sistema de la colaboración público-privada, porque no estamos hablando del mercado americano, del mercado de Estados Unidos. Estamos hablando de que cada Estado tiene que hacer su propio desarrollo legislativo. Que sabéis que, estando dentro del Common Law, no del Civil Law, los Estados americanos pues tienen una gran autonomía y una singularidad en el desarrollo que puede hacer que el desarrollo concesional de Texas se esté basando en proyectos distintos del que se pueda estar aplicando en el estado de Florida, o del que se intenta aplicar ahora en Phoenix, o el que se aplicó años atrás en Phoenix. Sin embargo, lo que sí os digo es que la legislación de concesiones avanza estado a estado de Estados Unidos, de manera que poco a poco va cubriendo el territorio. Pero naturalmente una cosa es hacer una ley y otra tener unos cuerpos formados para sacar a concurso licitaciones con un sistema complejo de financiación, construcción, desarrollo y operación,
que requiere el ir creando esa cultura. Yo diría que dentro de esa cultura, sin duda, son los tejanos los que están más avanzados dentro de Estados Unidos, aunque la primera concesión que sacaron al mercado y que esa primera no tuvo éxito, por cierto, fue la Dallas Toll Road en el estado de Virginia. En cambio, veis que Europa ha ocupado el liderazgo mundial desde prácticamente el final de la década de los 90 del siglo pasado, debido sobre todo a la dedicación intensa a la colaboración público-privada que se ha desarrollado en el Reino Unido y, en segundo lugar, en España. Latinoamérica y Caribe están viviendo en este momento, yo diría, que una etapa de entusiasmo concesional con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son algunos estados, especialmente Argentina, que a finales de los 80, a principios de los 90, eligió el sistema concesional como una base importante de su propio desarrollo de infraestructura, entendiendo infraestructura en sentido amplio, incluyendo la energética, y que posteriormente, como consecuencia de la crisis financiera derivada de la ruptura de la paridad peso-dólar, pues se vio abandonada o tuvo que abandonar un sistema en el que los proyectos en buena parte se basaban en una seguridad jurídica para la financiación que había desaparecido en ese momento. Si no consideramos el caso Argentina, donde las concesiones en este momento han ido no a más, sino a muchísimo menos, la realidad es que, en cambio, Brasil y México son dos ejemplos pujantes del desarrollo concesional en Latinoamérica. Y detrás de Brasil y México, Colombia, que ya en los años 90 tuvo algunas concesiones sustanciales, como la Bogotá-Villavicencio o como la segunda pista del aeropuerto El Dorado, y si os puedo citar varias más, pues en este momento tiene un amplio programa concesional, como veremos hacia ahora. África y Oriente Medio carecen de la seguridad jurídica que es indispensable para el desarrollo de proyectos cuya evolución financiera va a contemplarse en periodos de 20 o 30 años. Es difícil contemplar cómo sin una lenta creación de estructuras administrativas, funcionariales, se pueda llegar a que esta bonanza, que es una auténtica bonanza, se dirija hacia la zona que más necesita infraestructura, como es África. Pero realmente pues, están en la cola del desarrollo concesional. Y luego Asia y Lejano Oriente están marcados por la presencia sustancial de China, que es un mundo singular que inició las autopistas de peaje ya a finales de la década de los 80. De manera que sí, Europa y algunos países de la Unión Europea han aplicado la CCP como complemento preferente a la inversión pública, pero si yo fuera a situar dónde está el liderazgo en este momento, yo creo que el liderazgo está en Latinoamérica, empezando en Brasil y México, o México y Brasil. Déjame añadir, Fernando, déjame un momento añadir que las concesiones en los países emergentes empiezan a tener interés, a pesar de esa cierta inseguridad jurídica que el país tiene de base, cuando la banca multilateral está presente. Y lo que se está viendo últimamente en África es una presencia y un apoyo del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo a los proyectos que realizan algunos de los países del área. Y de hecho se nos ha invitado a participar en algunos proyectos a nosotros mismos. Y la verdad es que la evolución que están teniendo en África hace que los proyectos son de interés, son proyectos que son capaces de generar muchos ingresos, puesto que les falta proyectos y los primeros que se hagan van a ser proyectos muy rentables y por tanto en manos privadas pueden ser generadores de capacidad de financiarlos de forma suficiente. Y por tanto yo creo que la evolución de la apuesta que hace la banca multilateral por estos proyectos tiene mucho que ver con las posibilidades que ofrecen los países de cara a atraer inversores en modalidad de colaboración público-privada. Muy bien, seguimos. Bien, no penséis que porque hayamos visto que los proyectos de transporte y en concreto las autopistas de peaje han sido el primer desarrollo de la colaboración público-privada y se han llevado la parte del león, como veis aquí, 738.000
500 en distintos proyectos, porque realmente en los últimos años han aumentado muchísimo los proyectos de un tamaño menor, proyectos del orden de 50 a 150 millones de dólares, cuando en carreteras o incluso en ferrocarriles estamos hablando de proyectos de 400, de 500, de hasta de 1.000 o más de 1.000, 2.000 millones de dólares. Pero es importante esta observación que os hacemos en esta lámina, que es, ha habido muchos países que han considerado que esta bonanza de poder construir su infraestructura con la ayuda del sistema financiero mundial y sin tener que depender de sus limitaciones presupuestarias, les incitaba a lanzar proyectos al mercado con gran esfuerzo, con mucho coste, con un empleo de sus recursos administrativos que no se ha visto correspondido por la respuesta del mercado, porque los proyectos no estaban bien estructurados. Os podéis imaginar que un proyecto en el que un país está apostando el desarrollo de una infraestructura, al principio sustancial para él, con 20 o 30 años de colaboración privada, pues realmente es un proyecto que requiere una profundidad en sus condiciones básicas y en sus acuerdos de principio que no se improvisan. Entonces, estos proyectos que no respondían a eso simplemente no se han visto acompañados de las condiciones financieras para desarrollarse. Claro, pues eso es una tristeza para el país y un fracaso importante para los que lo intentaron desarrollar. De manera que quedaros con esta cifra. Los proyectos hay que hacerlos muy bien porque la mitad de los proyectos consigue financiación. Vamos a la siguiente. Bueno, esto, perdonadnos, pero no podemos dejar de presumir de que los concesionarios españoles en el mundo pues tienen un lugar relevante. Luego podréis, como la presentación la tenéis vosotros, pues podréis seguir por número de proyectos en este ranking que está hecho por americanos, por norteamericanos, pues ver quiénes son más relevantes en el mundo. Y por supuesto estos rankings se mueven a lo largo de los años y de los decenios. Sigamos. Bien, esto es importante. Antonio nos ha explicado cómo en la Unión Europea lo que ha pasado es que a partir del 2007 prácticamente hemos entrado en una crisis profunda. Afortunadamente es un problema europeo, no es un problema mundial. De manera que el que nosotros estemos cociéndonos en nuestra propia tristeza actual, pues eso nos afecta a cualquier tipo de actividad de suministro y en concreto afectan al mercado europeo de colaboración público-privada. Fijaros cómo en el año 2012 el descenso, tanto en número de proyectos como en volumen de los proyectos, es absolutamente espectacular. Es que esta tristeza se puede llamar espectacular. Sigamos. Y los países que en este momento conservan el liderazgo y realmente siguen sacando proyectos al mercado, hablamos del 2012, han sido el Reino Unido y Francia. Y han sido por unas decisiones de gobierno por las cuales han creado unos organismos institucionales que complementan a los mercados financieros, de manera que la matización del riesgo o la disminución del riesgo del proyecto lleva detrás una actuación dura de la administración pública que puede aportar fondos a través de distintos mecanismos que están aquí incluidos en esta presentación, distintos mecanismos fundamentalmente financieros de soporte que hacen que disminuya el riesgo conjunto del proyecto en caso de que no se puedan cumplir las previsiones del mismo. Bueno, hay que advertir que esta evolución tan positiva del Reino Unido a Francia se debe fundamentalmente a dos tipos de proyectos. El proyecto británico, que es el de la mejora de la red ferroviaria interciudades, interurbana, que se está en proceso de modernización y se está haciendo por el régimen concesional, y en el caso del proyecto francés es un proyecto que para nosotros resulta querido, que es la conexión de Montpellier con Nimes a la red de alta velocidad francesa de lo que es el ramal que llamamos Sur Mediterráneo, proyecto número 3, proyecto
prioritario de las redes transeuropeas de transporte, que se completa con esta concesión que tiene una inversión de unos 1.500 millones de euros y que se hace por riesgo de disponibilidad, que en definitiva, como sabéis, en estas concesiones el cliente del concesionario es la administración y va pagando un canon anual en función de la calidad de los servicios que presta el concesionario. En el caso británico es parecido. Digamos, lo que resulta relevante es que los proyectos de colaboración público-privada, además de llevarse el riesgo de construcción, se pueden llevar el riesgo de demanda y el de disponibilidad, o los dos. Cuando el riesgo de disponibilidad es el que coge el concesionario, el cliente normalmente suele ser una administración, y el que la administración juegue a hacer los proyectos de esta manera, pues da mucha confianza al mercado, son más fácilmente financiables, y es lo que está ocurriendo en este momento en Europa, ¿no? De todas maneras, si se ve ahí en el gráfico que tenéis delante, los proyectos en educación son los que van priorizados en cuanto a su desarrollo, y aunque en volumen suelen ser muy inferiores al resto de los proyectos, lo que sí se ve es que el mundo de los sectores sociales está entrando como recepcionario de lo que son las apuestas de las colaboraciones público-privadas, y eso sí que es algo que acabará llegando a Latinoamérica. De momento los grandes proyectos son los de infraestructura de transportes. En Europa ya los proyectos más frecuentes en colaboración público-privada se refieren al sector sanitario, al sector educativo, a los sectores sociales en general, y eso es algo que se empieza a ver en el caso de Latinoamérica. De hecho, yo personalmente con algunas personas estamos llevando un estudio sobre cómo aplicar este modelo de colaboraciones público-privadas al sector de la educación, y la verdad es que es incipiente ya el uso en algunos países, como pasa en Colombia, que se viene utilizando desde hace algún tiempo, y como está empezando a ocurrir en México y en Chile y en Costa Rica, pues es de prever que en el futuro se extienda el uso de las colaboraciones público-privadas a estas modalidades sectoriales distintas a los sectores que han sido siempre tradicionales en estos proyectos concesionales, que era sobre todo el de transporte. Pasa al siguiente. Bueno, Fernando, te dejo aquí para que comentes estas garantías que dan los gobiernos para financiar sus proyectos a los colaboradores privados que entran en estos contratos, pero si acaso, como andamos muy escasos de tiempo, hay distintas fórmulas que se están extendiendo en Europa. La verdad es que en esto no podemos resultar excesivamente ejemplarizantes para América Latina, porque México, a través de Banobras, y Brasil, a través de Banades, ya son, desde hace tiempo, han asumido el liderazgo de la financiación con bancos públicos de estos proyectos, y lo vienen utilizando y no suelen tener problemas de financiación. Quizás a la larga, si se abusara de esta financiación pública, sobre todo en proyectos no muy claros en cuanto a su capacidad de generar ingresos, podría haber problemas. En el caso europeo es que si no interviene la banca pública, hoy por hoy estos proyectos no se están financiando por los problemas específicos que existen en Europa en cuanto a los mercados. Sí, no vamos a entrar en esto muy en detalle. El problema es un problema de mitigación de riesgo. ¿Y qué quiere decir mitigar el riesgo? Pues en una concesión el riesgo máximo lo tiene el inversor privado, el promotor de la concesión. Pero no cabe duda que detrás del promotor de la concesión, que puede perder todo su capital, pues los bancos quieren ver que el dinero que ponen como complemento se les devuelve. Si entre el promotor privado y el prestamista a largo plazo, que pueden ser bancos o pueden ser bonistas, por ejemplo en América se utiliza y se utiliza mucho la financiación con bonos o con obligaciones, se interpone una capa, un mezzanine debt, una deuda intermedia que la aporta un banco de desarrollo internacional o un banco de desarrollo local, no cabe duda que hemos reducido sustancialmente el riesgo del bonista, y el banco de desarrollo local, como más conocedor, tiene más confianza para poder, junto con el promotor, asegurar que el proyecto va a desarrollarse bien. Esa aparición de ese buffer, de ese intermedio, de esa mezzanine debt, es la que está permitiendo que aquellos países
que apuestan decididamente por el sistema concesional lo conserven no solo vivo, sino creciente. Y aquí aparece una transparencia interesantísima, que con solo esa ya justificaba la charla que estamos teniendo, que es cómo se está desarrollando la regulación de la colaboración público-privada en Latinoamérica. Te paso la palabra, Antonio. Bueno, digamos lo más relevante es que los marcos regulatorios están prácticamente puestos al día o en trance de ponerse al día en todos los países, que todos los países latinoamericanos, salvo alguno en particular, están haciendo una apuesta para añadir a las inversiones sobre actividades que tienen que realizar las administraciones con sus propios recursos, pues las que siendo capaz de autofinanciarse se pueden hacer con el apoyo del sector privado, y que el panorama que ofrece esta diapositiva es muy alentador, porque el esfuerzo que están haciéndose en todos los países se ve claramente que en los últimos años están poniéndose al día los marcos regulatorios. Nosotros hemos participado en algunos casos en apoyar estos marcos regulatorios y en ponerlos al día, y la verdad es que sorprende la capacidad de adaptación que el regulador latinoamericano está haciendo para acoger las mejores prácticas. Diría que la única modalidad de colaboración público-privada que no ha sido plenamente aceptada en el marco regulatorio latinoamericano, excepto en Uruguay, es el de las colaboraciones público-privadas con diálogo competitivo, que por otro lado han sido de reciente implantación a nivel de una directiva comunitaria que obliga a la transposición obligatoria para todos los países, todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero ya estamos incluso apoyando en algunos proyectos el uso de las colaboraciones público-privadas con diálogo competitivo, y no creo que en la generalidad de los países requiera mucho tiempo que esta modalidad contractual se vaya introduciendo. Recuerdo que las colaboraciones público-privadas con diálogo competitivo lo que pretenden es incorporar el diálogo en vez de la negociación a los contratos de colaboración público-privada. A lo largo del curso dedicamos tiempo suficiente para entender esta modalidad contractual, que creo que es muy interesante y que nació sobre todo para acabar con el procedimiento negociado que se utiliza en el modelo anglosajón, que le produce más insatisfacciones que satisfacciones, y le resulta muy caro en estas modalidades contractuales con lo que es una negociación, y más bien lo que sugiere la Unión Europea es utilizar un concurso abierto y sustituir la negociación por un diálogo competitivo. ¿Pasa al siguiente, Juan? Bien, bueno, no vamos a insistir mucho sobre los problemas específicos de financiación. Basteos saber que, tal como estamos planteando ahora, el enfoque que se ha dado en Europa y que se ha dado en América a la procedencia de la financiación bancaria o de créditos por la vía de bonos ha sido completamente distinto. La gran mayoría de los proyectos, si pasas a la siguiente se verá todavía más, Juan, la gran mayoría de los proyectos en Europa se ha financiado con el apoyo y el soporte de los equipos bancarios, de manera que era el promotor privado y los bancos los que prestaban el dinero. Mientras que en América, en contra de lo que estamos viendo aquí, hasta ahora en Europa eran los bancos, aquí lo tenéis, la fuente de deuda corporativa y en particular la fuente de Project Finance era sustancialmente los mercados bancarios. Eso no era así en Estados Unidos y tampoco está siendo así en Latinoamérica. Son mucho más fluidos los accesos a otra serie de inversores que quieren invertir en bonos, como son las compañías de seguros, o pueden ser los fondos de inversión de deuda, o incluso, y eso ha sido un gran éxito de Chile, los gestores de fondos de pensiones. Los gestores de las AFJPs de Chile han sido los financiadores de buena parte de la infraestructura chilena, país que ha desarrollado con enorme éxito esta colaboración público-privada, y puedo decir sin ninguna duda que ha amueblado el país con ella y como un gran éxito de todos los distintos gobiernos que han ido pasando, porque no está ligado a uno u otro gobierno.
pasa a la transparencia, Juan, que la siguiente, que sigue en la misma línea, nos va a permitir, y hasta ahora en Europa sigue, la siguiente, por favor. Se sigue, esta está clavada en la anterior. ¿Me oyes, Juan? Sí te oigo. He pasado, pero no sé si no... Estoy en el problema de la ampliación bancaria 2. Ahora, La crisis ahora. Vale. ¿Veis? Aquí tenéis en Europa, según el tipo de fondos que se han utilizado, como este verde que estoy subrayando con un punzón que vosotros no veréis, tenemos que ir atrás, ¿no? Como este verde, vamos, tenemos que ir atrás si puedes, si no continúo. En el fondo lo que vengo a deciros es, si resulta que Europa estaba fundamentalmente basada en los bancos y la crisis bancaria en Europa ha provocado aquí está, aquí se ve que la mayor parte de las financiaciones en Europa se han hecho con créditos bancarios. ¿Veis? Equity, capital de los accionistas, emisiones de bonos limitadas, hay muy pocos proyectos y sobre todo créditos bancarios. De manera que en Europa hemos caído en la trampa de tener unos bancos muy bien posicionados para hacer project finance y que nos acompañaban muy bien a los promotores, pero no hemos trabajado suficiente en los mercados de bonos. Cuando los bancos se han encontrado con que las restricciones financieras que están sufriendo como consecuencia de toda la crisis del 90 de viviendas y otra serie de problemas paralelos no tienen un funding suficiente o se encuentran con que el regulador les dice no podéis prestar en el futuro, y eso es lo que se llama las obligaciones que les impone Basilea III, no podéis prestar en el futuro de la misma manera que prestabais en el pasado a proyectos a muy largo plazo y en financiación pura de proyectos. Necesitáis otro tipo de garantías. Claro, si nosotros partimos de que es de la esencia de la concesión el que los créditos de una concesión son a largo plazo, o sea que vamos a decir que se modelan con los ingresos de la concesión y desaparece para el banco prestamista la posibilidad de prestar a largo plazo y solo puede prestar a plazos menores de, pongamos, 10 años, ¿cómo complementamos eso? Pues no tenemos más remedio que complementarlo con otro tipo de mercados financieros. De manera que Europa se está volviendo hacia los bonos, que es la siguiente transparencia que tenemos. Juan. Sí, la conseguimos. Yo la tengo aquí. Aquí está. La crisis bancaria provoca una modificación de consumo de capital en los bancos. Las restricciones de Basilea III penalizan la financiación a largo plazo y como consecuencia se limitan extraordinariamente los proyectos de infraestructura a través de la banca. Esto supone que le llega a Tenemos una interferencia de sonido, aviso Vamos a la última transparencia antes de entrar con nuestro querido exalumno y colaborador Antonio Ruiz, que va a hablar de la arquitectura y la aplicación de la colaboración público-privada. Última transparencia de esta presentación, Juan. Bien. La financiación hasta ahora obtenida en Project Finance estaba asegurada por unas compañías de seguros que con la crisis han desaparecido. Parece mentira que os diga esto, pero es absolutamente cierto. Eran grandes compañías de seguro. Hay que recrear mecanismos que den una seguridad razonable a los mercados, como ese buffer que os decía, ese intermedio entre la deuda pura y el capital, propuesto por el Banco Europeo, bonos europeos que complementarán al capital como deuda, rebajarán el riesgo de la deuda restante y esa misma solución se puede aplicar también a nivel de país. Por ejemplo, en este momento la está elaborando en España el Instituto de Crédito Oficial. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que la financiación se va a resolver antes para el Project Finance de lo que se va a resolver la deuda para los Estados europeos. Los Estados europeos están alcanzando límites de deuda del orden del 100% del PIB, cuando su obligación teórica de Maastricht era mantenerse en el 40% del PIB. Eso limita la inversión y va a limitar la inversión. La recuperación de Europa estará limitada por esa inversión. Sin embargo, las soluciones paralelas de los mercados de bonos, las soluciones paralelas de otras fórmulas de financiación van a seguirse aplicando
sin recurso a los estados y desarrollando la colaboración público-privada. Y con esto paso la palabra a Antonio Ruiz. En la palabra, y me gustaría pasar la imagen, pero eso debe ser tú, Belén. Vale, le vamos a pasar... le vamos a pasar la palabra a Antonio Ruiz. Dejarme un minutito que le vamos a conectar la cámara y le vamos a dar en manos libres para que él pueda hablar, ¿de acuerdo? Gracias. Y tenemos aquí a Manuel Carmona también en foto fija, acompañándonos con mucha tranquilidad desde el origen de la presentación. No le veo, yo no le veo. ¿Le oís? De momento ¿Oís a Antonio? no, te oímos a ti solamente. Vale, gracias. ¿Se oye bien ahora? Sí. Vale. A ver, Fernando, Antonio, ¿abrimos el turno de palabra y luego explicamos un pelín en la dinámica del curso o cómo vamos a hacer? Cada día hay más que se acercan a este terreno de las colaboraciones público-privadas. Creo que tu testimonio va a animar casi con toda seguridad a mucha gente. Antes comentaba yo que en Europa estamos entrando en la utilización de estos contratos de colaboración público-privada que hacen las administraciones para hacer algo distinto a lo que son las infraestructuras. Cada día más los sectores educativos, sanitarios, residenciales de todo tipo. Me llama la atención que este año tenemos alumnos en el máster de gestión de infraestructuras, equipamiento y servicios de la Universidad Politécnica. Es un máster presencial del cual sale este curso de Estructuralia. Tenemos alumnos que vienen de negocios de explotación de residencias de estudiantes y alguno de ellos nos va a acompañar economistas en esta próxima edición que hacemos la 12ª para el año que viene. Y yo la verdad es que te animo y os animo a todos los arquitectos a que os integréis en este mundo, porque efectivamente los proyectos que van a salir a partir de ahora, sobre todo los que de las administraciones públicas, van a tener que ser autofinanciables. Cada vez menos va a haber espacio para hacer proyectos con cargo a las cuentas públicas y por tanto la concepción del desarrollo integral, introduciendo las vertientes económico-financieras de explotación de estos proyectos, va a adquirir una dimensión que razonablemente tiene que involucrar a los arquitectos, que son los diseñadores básicos de estos edificios sobre los que finalmente se van a prestar servicios públicos de interés. No sé si quieres añadir tú algo, Fernando, pero si no lo hicieras, yo podemos creo pasar a presentar una pantalla de cómo se desarrolla el curso para que tengáis Sí, una yo visión. creo que nos come el tiempo, debemos respetar nuestros propios límites. Yo empezaría con el planteamiento del curso antes de pasar a preguntas y respuestas. Vale, Juan, ¿lo vas a hacer tú? Bien, el problema es que la presentación yo no la tengo, la tenía Vicente, al que se le ha caído la red,
y entonces voy a presentar el curso sin ayuda a la presentación. De todas maneras, digamos que tampoco es estrictamente necesaria. El curso lo vamos a funciona de la siguiente manera. Hay una serie de presentaciones colgadas en la plataforma de Structuralia que van guiando al alumno a lo largo de los diferentes temas. Primero se hace una pequeña introducción al mundo confesional. ¿Podemos verte a ti? Sí, ahora. Estoy. Primero se hace una pequeña introducción al mundo confesional, luego se pasa a profundizar en aspectos económicos y legales de base de las colaboraciones público-privadas y por último se hace un enfoque desde los distintos puntos de vista de los participantes en los proyectos concesionales. Los proyectos concesionales se caracterizan por la participación de muchos actores. El principal puede parecer la administración pública y el concesionario, pero aparte de estos está también el usuario de la infraestructura, que en muchos casos condiciona el desarrollo del y el financiador, del que ya hemos hablado en esta primera presentación, pero que como ya se ha dicho, pues tiene un papel capital. Entonces, cada uno de estos actores se plantea los proyectos, los riesgos de los proyectos, las dificultades de los proyectos desde su propio punto de vista y para que los proyectos tengan éxito es necesario tener en cuenta el punto de vista de todos ellos, prever las dificultades que se pueden encontrar, aquello que les puede echar para atrás, por ejemplo en el caso de los financiadores o en el caso de los concesionarios, como administración es importante prever eso y también los financiadores y los concesionarios deben de tener en cuenta cuáles son las necesidades y los miedos de la administración a la hora de plantear su participación en este tipo de proyectos. Por eso creemos que el enfoque del curso desde el punto de vista de cada uno de estos actores es muy interesante, ya que nos permite ponernos en sus zapatos y tener una visión más global de los proyectos concesionales. Entrando en detalle a cada una de estas, en cada uno de estos módulos, pues va a haber eso, una serie de presentaciones que van a ser la base para el seguimiento del curso, unos documentos de apoyo en los que se extiende la información recogida en las presentaciones, se aportan detalles, enlaces, una serie de documentación adicional que se va a ir colgando a lo largo del curso, temas integrantes, documentos emitidos por entidades internacionales, por ejemplo, documentos de PEC o del Banco Mundial o del Banco Iberoamericano de Desarrollo, o artículos o modificaciones normativas que pueden ser de interés. Y se abren también dos instrumentos para la interacción entre los alumnos y los profesores. Uno es, digamos, tipo foro, en el que se plantean una serie de temas por los profesores, por los alumnos, y todo el mundo puede venir, y después cada uno en el que se resuelve las dudas más concretas. O hay un alumno que motive la apertura de un foro, que es mediante mensajes a los profesores, que la verdad es que solemos contestar en un plazo de tiempo muy breve y que permiten tener una experiencia más parecida a la que puede ser un curso presencial, en el sentido en el que no es una plataforma y el alumno se encuentra perdido, sino que el profesor le está acompañando todo el rato. Para mejorar aún esta experiencia de estar en contacto con los profesores, hay programadas 6 videoconferencias a lo largo del curso, asociadas a cada uno de los módulos y en los que también se comentarán otro de los temas básicos, que son los casos prácticos. Hay 4 casos prácticos asociados a los módulos principales. Estos casos prácticos los tienen que resolver los alumnos en grupo y tras presentar los casos prácticos se resolverán mediante una nota y se resolverán también o se comentarán en las videoconferencias. Por último, hay un sistema de evaluación que son unos exámenes tipo test que es necesario aprobar para obtener, lógicamente, el título, el certificado de haber realizado el curso. Si tenéis alguna duda sobre el desarrollo del curso, pero vamos, básicamente se trata de sí. Déjame comentar, Juan, que aparte del diploma que Structuralia le entregará a los alumnos que participen en el curso, como detrás del curso hay un máster de la Universidad Politécnica de Madrid,
contenidos académicos solventes. Este es un curso que sale de la universidad y que llega por la red a todos aquellos que no pueden hacer un curso presencial. Pero los contenidos académicos son fuertes y muy trabajados, muy estructurados. Quienes estimemos los profesores de este curso que reúnen los requisitos para obtener un diploma del máster nuestro, se lo entregaremos y sobre todo fijaremos en el desarrollo de los casos y en el conocimiento en los exámenes que muestren estos alumnos. Y quiero añadir también, por insistir, un poco en la parte académica del curso. Es decir, la vida de una colaboración público-privada es larga y tiene fases. Tiene una fase de arranque en la administración, hay una fase de puesta del producto en contacto con el mercado para que el que quiera lo opte por tomarlo. Hay una apuesta por parte de los inversores y que ganan, en el mejor de los casos, el concurso, basándose en un pliego de licitación, y luego hay una explotación del producto durante 30 años o más incluso. Incluso durante ese periodo pueden producirse incidencias en la vida del contrato. Bien, lo que hacemos aquí es estudiar cada una de estas fases con todo detenimiento, con un programa muy sólido que arranca de un máster que es título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, y durante cada una de estas fases vivimos la experiencia que requieren los actores que van a participar. Es decir, ya desde el momento de su planteamiento, de su concepción por parte de la Administración, comentaba Antonio que el profesional, la empresa inversora que quiere participar en el proyecto, la empresa explotadora, ya está siguiéndole la pista al proyecto. Entonces nosotros lo que hacemos es visionar esa fase de arranque, cómo la ven los distintos actores que van a participar. Pero luego hacemos lo propio con la fase de puesta en el mercado, con la licitación, con la adjudicación y luego con la explotación y extinción del contrato, previo paso por la financiación del proyecto y de las obras que se van a llevar a cabo. Creo que esto es muy importante, el ponernos en los zapatos, como decía Juan, de cada uno de los actores y ver qué es lo que preocupa, es lo que puede hacer que el proyecto sea concebido con criterios cooperativos de los distintos actores que van a participar en el reparto de los riesgos, en el reparto de las actuaciones que cada uno de ellos tiene que aportar para que el producto se enriquezca de esa calidad que la cooperación y la gestión de los riesgos que a cada parte se le asigna sume valor al proyecto y el proyecto resulte muchísimo más rentable llevándolo a través de una colaboración público-privada que lo que le resultaría a una administración si lo desarrollara con sus propios medios. El concepto del value for money que tanto usan los británicos no es ni más ni menos que decir, oye, si repartiendo los riesgos entre las partes resulta que nos especializamos cada uno en esa parte de los riesgos y somos capaces de añadir valor, seguro que interesará llevar los proyectos por esta vía más que por llevarla por la vía, digamos, tradicional, ordinaria, y ahí es donde están las oportunidades que ofrece la colaboración público-privada, en su capacidad de añadir valor a los proyectos y, por tanto, especializar a los actores en las partes que cada uno se siente más eficiente en su desarrollo. En fin, animo un poco a entender este criterio que usaremos aquí a lo largo del programa y del curso, porque es lo que da fortaleza a los conocimientos que creo que todos vais a acercar y seguro que finalmente os vais a disfrutar y vais a alegrar de haberlo hecho, de haber hecho la apuesta. Muchas gracias, Antonio. Me presento, mi nombre es José Polanco, muchos de vosotros participantes me conocéis por correo electrónico y bueno, vamos a pasar ahora mismo a la fase de preguntas. Serán preguntas breves, por favor, y como veréis en lo que es la pantalla tenéis una mano que es para solicitar la palabra, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a empezar a partir de ahora. Si tenéis alguna pregunta, solicitar la mano. También podéis, para los tímidos, escribir la pregunta en el texto, la casilla que tenéis abajo, y la leeremos.
William Campos, te vamos a dar la palabra ahora mismo. William, para hablar pulsa la tecla control, por favor. Buenas tardes, William Campos Rivera de Asunción, Paraguay. La consulta es si tienen algún conocimiento de algún proyecto en Paraguay. Yo les puedo informar que actualmente la ley de concesiones está en el Congreso para ser aprobada y hay mucha expectativa en el país por iniciar obras de infraestructura y obras educacionales. Gracias. Sí, yo tengo experiencia en Paraguay. De hecho, estuve haciendo una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo hace como 4 o 5 años, destinada a detectar las capacidades que el país podía tener en la aplicación de las colaboraciones público-privadas e incluso detectar proyectos que interesaran al país y que se pudieran poner en marcha. Me alegro muchísimo de que desde Asunción haya alguna persona interesada en este curso. Tengo que decir que en Montevideo, Fernando Gutiérrez de Vera y yo mismo vamos a desarrollar un diploma que hacemos para Mercosur desde hace ya algunos años y me consta que vamos a tener alumnos paraguayos en esta edición que comienza a primeros de julio. Eso quiere decir que el país ha avanzado y que, bueno, la aproximación y el deseo que tiene Paraguay de utilizar esta modalidad de contratación para llevar a cabo sus proyectos, pues va dando pasos positivos. Yo recuerdo que en Paraguay sobre todo interesaban los proyectos de la hidrovía, del aeropuerto, de lo que es la conexión viaria entre Asunción y Ciudad del Este y luego lo que se llamaba el Triángulo del Sur, ¿no? Me dediqué un tiempo a estudiar estos proyectos y finalmente recomendé al banco que de iniciara pues la apuesta de las colaboraciones público-privadas en Paraguay, que la iniciara por la vía de la conexión, lo que es la ampliación de la concesión que ya existe en parte entre Asunción y Ciudad del Este. No creía que fueran más convenientes los otros proyectos para empezar, por su complejidad y porque además involucran intereses de otros países, como es el caso de la hidrovía, país como Argentina, que genera proyectos de los países emergentes, aparte de los riesgos comerciales, el inversor valora mucho el riesgo país y cuando hay proyectos donde participan más países, todavía el riesgo país se hace más presente para los inversores. Entonces, pues conviene empezar por proyectos sencillos y proyectos claros que aporten valor al país y yo creo que el proyecto de la conexión viaria con una variante que evite el paso por el centro de la ciudad, por Asunción y por Ciudad del Este y luego por las poblaciones intermedias se hacen especialmente convenientes. ¿Cuántos niveles te llegan por día? Más o menos. Ni idea, nunca me fijo en eso. Quería añadir que el proceso desde que se aprueba una ley de producción hasta que se puede dar un proyecto es largo. Tenemos el ejemplo de Uruguay, que aprobó su ley en 2011, Yo no digo que tenía nada. ya un organismo con una cierta capacidad para el desarrollo de los proyectos, como era la CND, y que aún así todavía está en proceso de licitar su primer proyecto, porque los proyectos requieren un estudio previo, requieren desarrollo de unos pliegos de licitación, requieren una serie de trabajos preliminares que hacen que el proceso se alargue en el tiempo. Bueno, Uruguay ya está a punto de terminar la fase de licitación del recinto que ellos llaman de privación de libertad, que nosotros llamamos más directamente cárcel, y está en marcha la licitación de la ruta 21-24. Hemos incluso colaborado personalmente con ellos para lanzar estos dos proyectos que son los primeros proyectos que arrancan en el país. Uruguay ya es reconocido como un país que se ha tomado muy en serio el tema de las colaboraciones público-privadas. Está empezando a ser utilizado como país modelo de referencia sobre cómo hacer el arranque y la asunción de lo que es
la concepción de estos proyectos, en cómo el modelo que ellos han utilizado es un modelo muy válido, y además el Banco Interamericano de Desarrollo le ha dado incluso la organización de la próxima edición de los PPPs Américas, que se celebrará en el 2015, como yo creo que como reconocimiento a ese trabajo de la Administración de Uruguay, y en concreto de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es quien pilota estos proyectos en Uruguay. De acuerdo, ¿tenéis alguna pregunta más? Luis, ¿queda contestada tu consulta que nos has redactado? Luis, ¿nos escuchas? Luis González. Si tenéis alguna otra pregunta, por favor pulsar la mano. Si no tenéis alguna otra consulta, damos por finalizada esta videoconferencia. Os agradecemos mucho vuestra participación. Y bueno, tenéis todos mi correo electrónico, no obstante os lo recuerdo ahora mismo por el chat. Y mi teléfono, el teléfono directo también lo tenéis, si no también os lo recuerdo ahora mismo en el chat. ¿De acuerdo? Por lo cual muchas gracias a... Dime. ¿Hay un solicitante de palabra? Teníamos a Luis González. Un momento. Sí. Tampoco se ha contestado Ronnie Sotomayor. Por lo menos se ha contestado solo en parte. Efectivamente, Mauricio Valderas, te damos la palabra ahora mismo. Buenas tardes o buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Muy bien. Aquí en México estamos aplicando los estándares de desempeño para concesiones para asociaciones público-privadas. Esto, en la experiencia que se ha tenido en otros países, ¿cómo incrementa la confianza de los inversores en la aplicación de los estándares de desempeño? Bueno, me parece que esta me corresponde contestarla a mí, porque yo colaboré con el bufete de abogados responsable de la modernización de la Ley de Asociaciones Público-Privadas de México, que fue un proyecto que financió el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional. Lo más relevante del modelo mexicano es que tiene una magnífica nueva regulación que está puesta al día, que recoge los estándares europeos, y que los criterios de pago por disponibilidad en las colaboraciones público-privadas ha sido plenamente asumido. Entonces, una cosa es que la ley prevea que los proyectos los puede coger un privado, y que el privado presta un servicio, y que la administración, que quiere luego prestar el servicio público correspondiente, pues se le paga al privado un canon. La forma de medir ese servicio tiene que ser reflejado en un pliego, con todo el lujo de detalle que la complicación del proyecto a desarrollar pues obligue a realizar. No es lo mismo concesionar un hospital, que el servicio público de salud se preste por el propio concesionario, o un servicio educativo donde la educación la preste un colaborador privado, incluso lo que es el servicio público de educación, que sea un proyecto en el que lo básico del servicio sea lo que preste el concesionario, y siempre asociado a la infraestructura, que es su propia explotación económica. Es decir, son conceptos muy distintos, pero la introducción de los criterios de disponibilidad para el pago del canon periódico que el concesionario va a percibir por parte de la administración que le contrata la prestación del servicio es fundamental, para que luego el inversor que hace su apuesta por el proyecto y por el país pues vea que el cash flow que va a recibir por la prestación del servicio va a permitirle atender el servicio a la deuda con razonable seguridad, y por otro lado que va a tener también un margen razonable en la buena gestión de los riesgos que le permita repartir dividendos a los inversores.
O sea que hoy por hoy en México no tiene ningún problema en cuanto a los alcances de la colaboración público-privada, excepto en lo que se refiere a la introducción de el diálogo competitivo que comentábamos antes, que es algo que razonablemente llegará por una puesta al día de la nueva ley, que es algo habitual en todos los países. En España, después de la modernización de la ley a la que se refería Fernando Gutiérrez de Vera al principio del año 2003, hemos tenido otras 3 actualizaciones y los chilenos casi realizan una cada 2 años, y es muy corriente que las leyes de colaboración público-privada permanentemente requieran una actualización porque hay nuevos productos, nuevas formas de entender la colaboración público-privada, de financiarlas, y eso pues es consustancial con el propio modelo, y por tanto yo estoy seguro que en México se va a llevar a cabo la próxima actualización, la incorporación de esta modalidad del diálogo competitivo, como espero que se lleve a cabo en otros países, según lo han hecho los uruguayos también muy recientemente. En el año 2011 ya lo hicieron los uruguayos, y yo creo que es una forma correcta de introducir el modelo completo. Aprovecho para dar Sí, yo le quería contestar a la pregunta de Luis Oliveira, pregunta de Ronnie Sotomayor sobre las líneas de metro. En parte ha contestado Juan, no sé si me estáis oyendo. ¿Me oís? Sí. ¿Me oyes, Antonio? Sí, sí, muy bien. Sí, que en mi experiencia en la construcción de obras subterráneas no es el ideal para aplicar la colaboración público-privada, incluyendo el proceso de construcción de la obra subterránea, por la dificultad de dar una garantía de construcción que incluye un precio y un plazo fijo, salvo que la obra no sea muy larga o que el terreno esté perfectamente conocido, pero realmente tiene una complejidad distinta. De manera que yo, con todas las reservas de no conocer el proyecto del que estamos hablando, la disposición y el sitio, me inclinaría más bien como administración por hacer una construcción directa del túnel y en cambio hacer una concesión de lo que pudiera ser el servicio específico de la implantación de la vía de metro, los sistemas de transporte, los raíles, el material rodante y la operación durante un largo periodo, porque ahí sí que hay una especialización tanto en materiales rodantes como en sistemas de mantenimiento que puede hacer que unas ofertas sean más competitivas con respecto a la otra. Pero temo que los márgenes de seguridad que se pueda tomar un ofertante ante la construcción de una obra subterránea puedan llevar a problemas económicos no deliberados. Sí, de todas maneras, Fernando, déjame añadir que en el caso del Metro de Madrid hay una auténtica panoplia de opciones para construir la línea de metro, porque las hay en régimen ordinario, en régimen de contratación de un ente público, en régimen de concesión de la infraestructura y de la operación, en régimen solo de la infraestructura en concesión, en régimen solo de operación de la concesión. Todo depende del tipo de proyecto. Y claro, en una obra de infraestructuras en que la obra civil alcanza un valor importante de inversión, y para prestar a un servicio público que tiene que ser a precios razonables, se hace complicado hacer el encaje del modelo económico-financiero del proyecto a las posibilidades y a los criterios de pago que la Administración establezca para los usuarios. Pero eso no invalida el modelo para ser aplicado ahí, simplemente que tiene servidumbres políticas seguramente y también de relación con la ciudadanía que requieren un análisis complejo, y eso pues seguramente que ahora está poniendo Juan algunas pantallas del proyecto de Quito en el que hemos participado nosotros, de cómo hacer el análisis de institucionalidad. Cuando nos referimos en una colaboración público-privada a la institucionalidad del proyecto, lo que estamos es diciendo, a ver, cómo colgamos el proyecto como actividad administrativa que tiene en su base, en su forma de concebirlo y en su forma de desarrollar el servicio que va a llevar a cabo. Hacemos una unidad administrativa dentro de la administración para que se ocupe del proyecto, creamos una empresa pública que se ocupe del proyecto,
hacemos que la administración concesione el proyecto, hacemos que el ente público sobre el que se cuelga el proyecto haga una concesión, hacemos una empresa pública para que desarrolle la prestación del servicio, hacemos una sociedad de economía mixta donde haya una mayoría privada, hacemos una asistencia técnica, en fin, tenemos tantas opciones. El mundo de las colaboraciones público-privadas ofrece tantas opciones añadidas a lo que es la contratación ordinaria, que una de las maravillas de la colaboración público-privada y que nosotros le prestamos una atención particular en el curso es en el análisis de la institucionalidad, cómo encajar la forma administrativa, incluso con la opción de colaborar con un privado para desarrollar la actividad, y cómo hacer compatible esto con las servidumbres económicas financieras del proyecto, de las inversiones, de la importancia de las inversiones y seguramente de la poca capacidad de pago que tiene la población, que son dos elementos que actúan en sentido contrario. Esto es el reto que tenemos nosotros como profesionales, a las que se refería mucho antes Antonio Ruiz. Cuando tienes que hacer un proyecto, ¿cómo lo encajas? Por cierto, que tengo que decir que en estos proyectos de metro participaron un grupo de arquitectos importantes del Metro de Madrid y nos ayudaron muchísimo en el resultado final de la solución que se dio al proyecto de la primera línea de metro de Quito. Juan, seguramente tú quieres añadir algo para terminar. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Me escucháis? Sí, yo te Bueno, pues si no tenéis alguna otra consulta para los ponentes, damos por finalizada esta videoconferencia. Una vez más, bueno, pues os agradecemos vuestra participación y cualquier consulta que tengáis relacionada con el curso tenéis ya mi correo electrónico, os lo he puesto en el chat, jose.polanco@estructurela.com. Os he anotado mi teléfono también, ¿de acuerdo? Por lo cual, muchas gracias de nuevo y gracias a los ponentes, Juan Molina, Antonio López Corral, Fernando Gutiérrez de Vera y nuestro invitado Antonio Ruiz, por haber participado en esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos.